Buenos días. El presente video corresponde a la socialización de la práctica pedagógica de aula en lenguaje y literatura de la Universidad de Santo Tomás. Yo realicé la práctica en Liceo Neo Chile. Con respecto a la contextualización, este es un colegio privado que sigue la pedagogía de escuela nueva con la pedagogía humanística de Martiana y de Freire. Entonces, sus valores comprometen las relaciones con el ambiente, el arte, el afecto, la valoración de las comunidades ancestrales, la transformación del contexto sociocultural, las bellas artes, el texto libre, la ecología, la danza, la música. Tienen varios proyectos, unos ecológicos, otros de la huerta escolar, de un grupo de música andina, el proyecto de salud y nutrición. Están ubicados en el barrio Santa Rita, en Bogotá. Tienen un enfoque eminentemente artístico, casi que cualquier objeto se convierte en una obra de arte, o lo toman como elemento para una obra de arte, como es una mesa, en la caneca la basura, un mueble, una bandeja. El propósito de la práctica, teniendo en cuenta su enfoque, es potenciar la creatividad, el goce estético, la lectura reflexiva y creativa, la escritura creativa, las expresiones artísticas en torno a los desempeños establecidos también por la institución a través también del texto de guía no integrado, e incluyen temáticas como la literatura de independencia, el modernismo, de la vanguardia, la literatura contemporánea, el boom latinoamericano, la literatura colombiana del siglo XXI, la tipología textual y de las oraciones. Especialmente la obra de Gabriel García Márquez, reflejada en expresiones de bellas artes. Relatos de la práctica con evidencias. Utilicé diferentes recursos, computador, Bafes, Video BIM, para las maquetas o las obras de artes plásticas, cajas, pinturas, plastilina casera, plastilina comercial, papel seda de diferentes colores, piedras, eh, greda, cartón corrugado, colbón, escarcha. Para caligramas y pinturas sobre CDs, también pues acrílicos, cinta transparente, escarcha, también papel o bond, papel iris. Bueno, yo hice diferentes presentaciones para los estudiantes, algunas ya pues las tenía, pero otras sí fueron elaboradas o reestructuradas de acuerdo al contexto. Estas son las diferentes presentaciones que tuve en cuenta también las teorías literarias, los movimientos, las corrientes, las características estructurales, las obras, los autores, los movimientos. Di bastantes ejemplos al respecto. Esto sí me tocaba investigarlo, profundizarlo, para que fuera también atractivo para los estudiantes a través de las imágenes. Utilicé también recursos como videos, por ejemplo, que es el vanguardismo literario, un ejercicio de sensibilización a través de la visualización del cortometraje La peste del insomnio, que es un fragmento de la obra Cien años de soledad, en la cual reflexionamos sobre los efectos de la pandemia en la vida cotidiana y cómo se relacionaba, por ejemplo, con este fragmento de la obra de Cien años de soledad y la relación de las palabras olvido, pandemia. También un video de análisis sobre la curadora y crítica de arte, Abelina Lesper, que habla sobre el arte contemporáneo, que a veces muchas obras del arte contemporáneo no es arte, sino que es un fraude. Entonces, para que los estudiantes reflexionaran sobre ese tipo de obras de arte y sobre lo que decía la curadora. Las actividades se basaron en la sensibilización, en la contextualización de contenidos, en la aplicación a través de obras artísticas. Acá tenemos algunos ejemplos que era hacer una obra de arte, de bellas artes o de artes plásticas, relacionando la obra de Gabriel García Márquez. Ellos tomaron Cien años de soledad y el relato de un náufrago. Eh, Utilizaron diferentes materiales que ya los vimos. Acá están las diferentes maquetas que ellos realizaron y también relacionaban aspectos políticos, económicos, sociales con esto. Los recursos biográficos, pues las obras de Gabriel García Márquez. También utilizamos para esas técnicas de vanguardia, del surrealismo y también de movimientos como el surrealismo, el simbolismo, del estridentismo, que son otros movimientos, el futurismo, bueno, todo esto. Entonces, para realizar obras artísticas sobre sí.
y pues textos alusivos a estos CDs. También caligramas que se relaciona con el creacionismo de Huidobro, también sobre microrrelatos, entonces tenían que hacer sobre el hombre invisible, qué relato escribirían, o sobre el fantasma, qué relato, microrrelato escribirían, que es uno de los subgéneros contemporáneos en este momento. También el sueño de un personaje como una actividad de creación literaria y también actividades relacionadas con las familias léxicas, con los campos semánticos y también utilizaron los modos verbales también para la escritura creativa. Se realizó un análisis de alguna obra literaria basados en el hábitus de Bourdieu que relaciona la posición y la toma de posición de parte del autor de las obras. Entonces ellos escogieron obras de Gabriel García Márquez y hicieron al final unos textos sobre cómo pueden ellos ser agentes constructivos dentro de la sociedad y en sus vidas. La valoración que hicieron de mi trabajo, bueno, fueron 8 estudiantes. Ellos respondieron a una serie de preguntas, y algunas de estas están dentro, las preguntas abiertas están dentro de los aprendizajes que vamos a ver más adelante. En cuanto a algunas categorías como la claridad, respondieron que la claridad siempre hay claridad, un 50% de los estudiantes, casi siempre un 38% y a veces un 13% que correspondió a una estudiante de los 8. En actividades, siempre les gustó un 87% y casi siempre un 13%. En el orden, un 50% les pareció que había siempre orden, casi siempre un 25%. Un estudiante respondió que a veces había orden y otra estudiante dijo que a veces no había orden. El trato 100% bien, bien siempre. La pertinencia de los temas, la mayoría respondió que siempre, casi siempre un 25% y solo una estudiante respondió que no. En cuanto al orden, la pertinencia, esto también se debe a que a veces los contenidos en el texto no integrado son algo desordenados, entonces a veces es difícil también coordinar esas actividades y en el tiempo tan limitado y con bastante amplias temáticas es difícil a veces llegar a un orden o una pertinencia de los temas en cuanto a esa secuencia que se requiere. Los aprendizajes es que, bueno, primero pues profundizar en todos estos contenidos que uno pues aprende también en medio de la investigación. Aprendí también sobre técnicas artísticas porque yo también elaboraba los trabajos con los estudiantes, la valoración del arte como herramienta fundamental en el abordaje de la literatura. Esta fue una recomendación también de la docente Elizabeth Tabla, que es equilibrar las obras en que me baso, porque a veces son obras con mucha como desesperanza de un futuro también sombrío, y pues equilibrarla con obras que promueven un espíritu de vida y tratar también de escribir a mis estudiantes, aunque yo escribía hacia los ejercicios de creación literaria con ellos, pero también tratar de escribir más a los estudiantes. También la importancia de analizar el contexto sociocultural, político, económico, los símbolos, ideologías, intenciones en las obras. Esa es una aclaración que me hizo una de las docentes. Es importante tener en cuenta al inicio del proyecto o de las plazas para dar pautas de norma de convivencia y participación de los estudiantes. Dar a conocer a los estudiantes que si fallan a una tarea o a un compromiso tiene sus consecuencias y hacer más interactivas las sesiones y menos expositivas al inicio, pues que gasto buen tiempo haciendo estas exposiciones, entonces hacerlo un poco más interactivo. Muchas gracias y hasta luego.